agradecerte, Sandra, por aceptar la invitación y compartir con nosotros este tema súper interesante. Bueno, les cuento un poco de mi historia. Yo ahora tengo una consultora especializada en cultura, cambio y liderazgo organizacional. ¿Les resuena ese tema con la materia? Dice, sí. Ahí, mucho ahí para conversar hoy. ¿Cómo llegué acá a mi propia consultora? Tuve muchos años trabajando dentro de organizaciones, más de 30 años en empresas multinacionales, muchos años acompañando al crecimiento de holdings empresariales, centrados en cultura y el desarrollo de líderes. Así que mi experiencia es en eso, luego me formé, bueno, soy periodista, diplomada en neuroliderazgo, soy coach ontológica, ejecutiva y organizacional. Hoy tengo, así nos conocimos con Percy, tengo una especialización, un diplomado con posibilidad de hacer una maestría en coaching organizacional centrado en cultura, que es una formación única en el mercado, dado que tiene que ver con mi experiencia en el recorrido de organizaciones y acompañar a las empresas estando del lado de adentro, o sea, como parte del staff de la organización, en cargos de gestión del cambio y cultura organizacional, como ahora del lado de ser una proveedora que contratan las organizaciones. Para mí fue un crecimiento, en un momento tuve que tomar una decisión de quiero seguir creciendo y salir de trabajar dentro de un holding de empresas y empezar a navegar un mundo para conocer diferentes tipos de organizaciones. O sea, esto es emprendedores. El modelo de liderazgo es la expresión de la cultura de cualquier organización. Y yo llamo organización a cualquier organización. O sea, una organización familiar, de amigos, club, empresa, todo tipo de organizaciones, grupos de personas que se quieren organizar de determinada manera, ¿no? Que tenga valores compartidos, comportamientos compartidos, ¿no? Toma de decisiones, una manera de liderar, de vincularse, de relacionarse, ¿sí? Que hagan acuerdos, que tengan procesos, procedimientos, maneras, ¿no? De vincularse desde el propio hogar, ¿no? Desde la propia casa. Así que bueno, esto es un poco mi introducción. Me gustó mucho incorporar nuevos conocimientos porque creo que el aprendizaje es continuo, es continuo. La mentalidad de crecimiento es clave para cualquiera de nosotros, ¿no? Aprendemos siempre, no es que se termine en algún momento. Es esa mentalidad de seguir conociendo, indagando. Yo uso mucho el verbo curiosear, la curiosidad de aprender, esa emoción que nos abre posibilidades para investigar, para interconectar, vincular, ¿no? Sacar hacer nuestro propio análisis, tomar nuestras propias decisiones en base a quienes queremos ser en el mundo, ¿no? Porque el futuro no existe adelante, el futuro es hoy. ¿Qué decisiones tomamos hoy? Por lo cual empezamos ya a trabajar en ese futuro. Quiere decir que lo que queremos es hoy. Y eso está muy ligado con el liderazgo y con cualquier tipo de organización. ¿Qué les parece? ¿Me siguen ahí? Miren que los veo, ¿eh? Los quiero ver ahí. Acá. Bueno, estoy desde Argentina, no sé si Percy les comentó, acá, Argentina, Buenos Aires. Así que la idea es que logremos esa cercanía, por eso los quería ver, y que puedan escuchar de manera tal que este encuentro sea rico en qué preguntas quieren hacerme, porque la pregunta habilita a poder identificar, a poder crear esto que yo digo de la curiosidad. La pregunta nos habilita a abrir nuevas posibilidades. Construcción de conductas blandas, llamamos acá competencias blandas de liderazgo, y entendí que hay una biología humana que nos acompaña. Nuestra fisonomía, nuestra biología como seres humanos, nos acompaña también a desarrollarnos como líderes. Tenemos un cerebro, tenemos un cuerpo. Y claro, tenemos ese sesgo que no miramos y decimos, ¿qué tiene que ver nuestro cerebro en nuestro cuerpo? Un montón al momento de hablar en este caso vamos a hablar de liderazgo, pero van a ver que tiene que ver con todo. Entonces, identificar y comprender cómo funciona esta parte que yo llamo neurolíder, que es la unidad cerebro-cuerpo-mente, ¿eh? Y cómo nos acompaña a nuestro desarrollo como líderes, es clave, sobre todo para personas que por ahí dicen, bueno, estas son competencias blandas de liderazgo, comunicación. Entonces, ¿qué significa liderar? Hay un cuerpo que nos acompaña para entender lo que significa liderar y que podemos activar. ¿Sabían esto?
podemos activarlo, podemos usarlo a favor. Pero claro, como les decía, si no lo sé, si no lo distingo, si no tengo ese conocimiento, no sé, no lo veía, ¿no? Era como que teníamos un sesgo. Y eso me pasó a mí. Dije, qué interesante este tema para incorporarlo a mi formación, que es una constante. A mí me gusta indagar en muchos temas y linkearlos con lo que hago, que es cultura, cambio y liderazgo, y ver cómo lo pongo a favor de las personas. Me encanta articularlo, vincularlo y, bueno, comprender y abarcar todo tipo de maneras de pensar, ¿no? Desde qué cerebro pensamos los seres humanos. Así que les voy a traer este tema, no sin antes empezar a hablar con ustedes y hacerles algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo acá les voy a compartir, voy a poner y sacar. Vamos a hablar del líder del cambio, el cerebro del líder. Tenemos un cerebro que nos acompaña para gestionar los cambios. Entonces vamos a ver qué nos pasa ante los cambios. Este es el logo, ¿no? Sí, ese es el logo. Perfecto, perfecto. Acá están ustedes. Es la foto. Bueno, ¿qué tiene? Hoy se habla mucho del líder del cambio. O sea, ¿por qué? ¿Para qué les traigo este tema? ¿Por qué el líder del cambio? ¿Es un estilo de liderazgo diferente? Algunos sí y otros no. ¿De qué se trata el líder del cambio? ¿Y qué tiene que ver el cerebro? Pues bien, este es el tema que les voy a traer. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿por dónde comienza el liderazgo? Soy Nicolás y creo que el liderazgo comienza desde uno propio, donde uno quiere empezar a influir en las demás personas para que puedan seguir su ejemplo, o hasta incluso para poder influir y que puedan seguir sus pasos y que sean también líderes de su propia vida. Excelente, excelente. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Yo creo, estoy profundamente convencida, ¿no? Hubo una época que yo decía que para liderar hace faltan otros, si no, no puedes liderar y no sos líder. Entonces en las empresas me decían, líderes no pueden ser todas las personas, no me encontraban con CEOs de empresas que decían, no, líderes no pueden ser todos. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué se entiende por liderazgo? Tenemos que alinearnos en qué entendemos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva vamos a hablar de liderazgo? Y hace muchos años dije, liderazgo tiene que ver con que haya otra persona si yo no lidero. Entonces ahí tomo lo que han dicho, último también Nicolás, que somos ejemplos, todo el tiempo somos ejemplos nosotros en la vida. Nosotros somos ejemplo. Nos miran, otras personas nos miran. Vamos caminando por la calle, estamos ahora acá, siempre nos manifestamos de alguna manera. Todos los seres humanos nos manifestamos, tenemos conductas. Entonces, les propongo que hablemos desde que el liderazgo comienza por cada uno de nosotros. El liderazgo comienza por vos, por cada uno de nosotros. Todo el tiempo somos ejemplo. ¿Sí? ¿Hace falta otra persona? Estés nombrado en una compañía, te defina como líder de un equipo, tengas personas a cargo o no, no tengas a nadie a cargo, ¿no? En este modelo, estás liderando con tu ejemplo dentro de una sociedad. Todo el tiempo. Entonces les propongo esta mirada, ¿no? Qué responsabilidad. Esto de quién quiero ser como líder cuando Sandra me dice, hey, no necesitas otra persona, las personas están, las otras personas siempre están mirándonos. Todo el tiempo estamos vinculados con otras personas en redes, ¿no? Entonces, ¿quiénes queremos ser? Por cualquier lugar que interactuemos, por cualquier medio. Somos ejemplo. Entonces, ¿qué huella queremos dejar? Desde esta perspectiva, desde que el liderazgo empieza por cada uno de nosotros, ¿qué huella queremos dejar en la vida? ¿Quiénes queremos ser? Entonces yo digo que el liderazgo tiene que ver con el quién, no tiene que ver con el cómo ni con el qué. Tiene que ver con el quién. ¿Quién soy yo? Ante el mundo, otras personas, no hace falta que me reporten. Esta es la invitación. Esta es la invitación. Entonces, volvemos al punto de las 5 A's del líder, que ustedes la vieron, ¿no? Percy, ¿los estuvieron viendo? No, ahora por primera vez. No. Bueno, lo traigo. Y acá tomen nota porque entonces lo primero, ¿no? Antes de pasar a este cerebro, cómo funciona, que les voy a dejar, son estas 5 A's del liderazgo, del líder, que tiene que ver con mirarse a uno mismo. ¿No? Con mirarme a mí mismo antes que señalar a otra persona, que decir el otro es mi equipo, el otro es el vecino, el otro es la organización, ¿no? Esto que dicen los líderes que mucho me encuentro de quienes se tienen que entrenar y aprender son los otros, mi equipo, yo ya lo sé todo, ¿no? Es el otro, es siempre el líder se mira a sí mismo, se mira a sí mismo, tiene que revisarse, nos revisamos todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, ahora hablo con ustedes y a mí muchas veces hablé de este tema, pero cada vez que lo tomo digo, bueno, ok, tendría que volver a revisar, ¿dónde estoy hoy 2026? Arrancando con mi autoevaluación de autoliderazgo, ¿no? Yo.
Entonces, un líder sabe mirarse a sí mismo, tiene esa inteligencia para decir, primero me miro, para después mirar a otros, entender cómo me siento, cómo estoy, con respecto a estas 5 A's de autoliderazgo que tiene que ver con el autoconocimiento, primero, el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autogestión y la automotivación. Entonces es un tema todo el tiempo, ¿no? Para hablar. No es que lo vi una vez y ya está. Todo el tiempo yo vuelvo a verlo y lo veo desde otra perspectiva. Y acá les traje algunas preguntas que tienen que ver con este tema y que hace a nuestro cerebro, que es capaz de mirarse a sí mismo antes de hacer responsables a otras personas o mirar a otros. Si yo no soy capaz como líder de mirarme a mí mismo, difícilmente pueda mirar a otros, ¿no? Entonces primero digo, bueno, a ver, ¿cuánto me conozco? ¿Cuánto se conocen? Entonces les regalo algunas preguntas. Como les dije, la pregunta nos habilita a abrir posibilidades. Abre posibilidades. Entonces les regalo estas preguntas. ¿Se conocen? ¿Me conozco? ¿Saben? ¿Sabemos qué recursos tenemos? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Conocen? ¿Conoces tus fortalezas y debilidades? Lo voy a cambiar, es oportunidades de mejora. A mí me gusta llamarlo mejor oportunidades de mejora ahora. ¿Conocen cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora? Pensemos, ¿en qué soy fuerte? ¿En qué tengo potencial? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué puedo mejorar? Y tengo una oportunidad, ¿no? Mejorar en esto. ¿Qué prácticas aumentarían mi crecimiento, mi autoconocimiento? ¿Qué tengo que hacer para conocerme? Estas son algunas preguntas de autoconocimiento, ¿no? O test, o ver, ¿no? Tener claro qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué necesito aprender, para qué, ¿no? Entonces, ¿se conocen? Lo primero es esa pregunta que les regalo. Entonces, piensen en esto, llévenselo para trabajar. Es como hacer un autodiagnóstico. Los líderes todo el tiempo se miran, se miran a sí mismos. Se mira. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando? Sí, pero ya no, ya no. Ok. Entonces, siempre el líder se mira a sí mismo. Después abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Si quieren preguntarme, por supuesto, ahí Percy facilita la sala, me dices. La otra es autoestima, ¿no? Trabajar nuestra propia autoestima. ¿Te valorás? ¿Saben si se valoran y qué valoran de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes valoran de sí mismos antes de ver qué valoran del otro? ¿Qué valoro de mí? ¿Me acepto tal como estoy siendo? Porque somos un siendo, podemos cambiar. Tenemos un cerebro neuroplástico que podemos aprender y cambiar durante toda nuestra vida. Sépanlo, no hay una edad. Nuestro cerebro es plástico, neuroplástico, podemos aprender, está posibilitado para aprender durante toda nuestra vida. A no ser que tengamos algún tema biológico, ¿no? Pero está preparado para aprender. Entonces, acepto y aprendo de mis errores. Esto es clave. Puedo decir, uy, me equivoqué. Poder declararlo y aprender de eso, porque si no nos equivocamos, una vez entré a una universidad vi un cartel que decía, si no te equivocaste muchas veces, lo suficiente es porque no estás innovando. O sea, si queremos innovar, si queremos aprender y crecer, tenemos que aprender a gestionar los errores, a aprender de los errores. Si siempre hacemos lo mismo, entonces, tenemos que aprender a equivocarnos y a ser vulnerables con eso. Entonces, estimarnos, querernos aún en nuestros errores, porque eso nos va a permitir aprender, sin ninguna duda. Sino que yo creo que el conocimiento es conocimiento, es una parte del aprendizaje, del proceso del aprendizaje, ¿no? Esto de tengo conocimiento, ahora lo veo. El tema es después ponerlo, llevarlo a la práctica. Y aprendemos cuando el conocimiento se transforma en práctica. Así que en la medida que ustedes ahora van teniendo este conocimiento y lo pongan en práctica, van a estar en un proceso de aprendizaje. Esa es la diferencia entre conocer, saber, no leer y después llevarlo a la práctica. Y dice, ¿no?, que nuestra biología humana, nuestro cerebro aprende cuando esa práctica la practicamos 3.000 veces como mínimo. No sé, vamos a aprender a manejar, a conducir. Bueno, 3.000 veces como mínimo, un nuevo hábito. Y ahí aprendemos algo nuevo. No es solo una vez. Imagínense el sesgo de cuántas veces practicamos algo para que se transforme en una nueva habilidad, una nueva competencia. Entonces, ¿te aceptás y aprendes de tus errores? ¿Qué más podés hacer para incrementar tu autoestima? ¿Qué más pueden hacer? Podemos hacer cada uno de nosotros. Esto es clave para el liderazgo. La autonomía.
una de las competencias que por lo menos, no sé si ustedes lo han escuchado en las organizaciones, siempre se evalúa esta competencia de ser autónomo. ¿Y qué significa, no? Ser autónomo. Entonces, ¿tenés una escala de prioridades dentro de lo que tienen que hacer durante el día, durante el mes, durante el año, ¿no? Cuando proyectamos, planificamos nuestro año. Cada uno de ustedes tiene una escala de prioridades. ¿Qué prioriza? Es clave para luego tomar decisiones. ¿A qué le voy a dar más prioridad en mi vida? ¿Asumimos riesgos? ¿Sabemos cuáles serían los riesgos? Porque siempre hay riesgos y amenazas, ¿no? Cuando somos autónomos, cuando tomamos nuestras propias decisiones, todo el tiempo. ¿Qué riesgos asumo? Estamos asumiendo riesgos siempre. ¿Los gestiono, los incorporo en esta manera de ser autónomo, autónoma? ¿Tenés criterios o objetivos propios? ¿Se definen sus propios objetivos del año cuando planifican su año? Este año voy a rendir tantas materias. ¿En qué tiempo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visibilizo? ¿Cómo me recreo? Le pongo color, música, tiempo, gente. ¿Cómo lo traigo a la realidad, no? Solo los defino, los escribo y ya está. O ahora que la escucho a Sandra, me doy cuenta que no tengo definidos los objetivos. Bueno, yo siempre digo, termino un año y tengo que honrar lo que todo el tiempo enseño, muestro, entreno, ¿no? En los programas, que es planificar. Entonces cierro, mido los objetivos que logré en el año que termina, los voy midiendo durante el año y luego defino y planifico mi año siguiente, por ejemplo. Planifico mi día. Yo muchas veces le digo a mis amigos, pero ¿no tenés una agenda del día? Lo que tenés que hacer y qué priorizás, qué vas a priorizar y qué no. ¿No? Esto tiene que ver con la responsabilidad de ser autónomos. Entonces miro mi agenda y digo, hoy a las 8:15 Argentina me junto con Percy, sus alumnos acá en la universidad. Entonces me tengo que preparar para eso, no es que me tengo que preparar. Siempre me preparo. ¿Quién es mi público? ¿Quién es la gente? ¿A quién le voy a hablar? ¿Sobre qué tema? ¿Quién voy a ser como líder para disfrutar de este momento? ¿Y ustedes? ¿Con qué coctelito, digo yo, se levantan? ¿Quiénes van a ser este día? Es una decisión de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, toman sus propias decisiones del día. ¿Cómo pueden mejorar esta autonomía? Entonces, es bastante más complejo mirarse a sí mismo, ¿no? Autogestión. ¿Cumplen con lo que se proponen? ¿Cumplís con lo que te propones? Termino el día, ¿cumplí? ¿Qué me quedó pendiente? ¿Cómo me gestioné el día? ¿No respeté lo que dije que iba a hacer? ¿Tomé otras decisiones? ¿Cómo gestionan su tiempo? ¿Qué recursos y emociones atraviesan ese día, no? ¿Los gestionan? ¿Gestionan sus propias emociones? Estas son todas preguntas. Entonces, no sé si les voy a traer muchas respuestas, pero les voy a dejar muchas preguntas, que creo es lo que abre posibilidades, ¿no? Al líder. ¿En qué porcentaje gestionan sus recursos, sus emociones? ¿Miden? Porque lo que no se mide no se puede mejorar, mucho menos cambiar y transformar. Entonces todo se mide. La comunicación se mide, la autogestión se mide, ¿sí? Las emociones se miden. Tienen que encontrar la manera. Es más difícil, por ahí es más complejo. Pero lo que no se puede medir, no podemos cambiar. Entonces tenemos que encontrar indicadores. Percy, ¿levantaste la mano? Y teníamos algunas preguntas. Sí. Pablo, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro y seguro que parte un poco a mencionar sobre todo esto. Y es que todo esto va de la mano de de cómo es que todas las personas en general son sociables. Y todo esto va de la mano de la aceptación social que una persona busca. Ya sea su autoestima, su autonomía, todo va de la mano de cuánta validación social quiere tener, porque somos seres sociales, queremos recibir validación, afecto, y de hecho, parte de un líder, de lo que hace un líder también es su eso, aunque a veces no lo digan el proceso político. Por lo tanto, debe decirse que todo esto va de la mano de una persona también quiera quedar bien con otros, porque de hecho es un mecanismo natural que ha habido desde siempre. Sí, a ver, nosotros somos seres sociales, los seres humanos, ¿no? Gregarios, por naturaleza. Yo siempre le digo a los líderes que no somos responsables de ese 50% mío y además de la sociedad del otro, sino qué pasaría, o sea, siempre invito a pensar si fuésemos 100% responsables de las relaciones
que queremos construir. Entonces, decir, bueno, depende del otro. Ok, y yo soy 100% responsable de lo que quiero escuchar del otro, de lo que tomo y de la relación que quiero construir. Entonces, siempre el propósito es clave para los líderes. El líder lidera los vínculos y las relaciones pensando que todo resultado que obtiene es directamente proporcional a las relaciones que construye. Y si desde este lugar digo, yo como líder tengo que crearme y entrenarme y formarme y pensar que soy 100% responsable de las relaciones que construyo, sin dejar absolutamente nada al azar de que otro tiene responsabilidad, sino qué hago con eso, qué decisiones tomo. Puedo tomar la decisión de abrirme, de discutir, de sacar a una persona, de cortar un vínculo o de hacerme cargo de tener las conversaciones significativas para crear el vínculo que quiero crear y autogestionarme y mirarme quién tengo que ser yo con cada uno de ustedes, por ejemplo, en el vínculo, si miro la sala. De eso se trata el liderazgo. Aprender todo el tiempo a mirarme para luego mirar a cada una de las personas con las que yo me vinculo. País, sociedad, institución, ¿no? Prepararme para esto y ser 100% responsable en gestionar estas relaciones, de qué quiero lograr. ¿Sí? Entonces, sí hay una sociedad, siempre hay un otro, siempre hay un otro. El liderazgo tiene que ver con quién tengo que ser yo para sacar el 100 de lo que queremos lograr juntos, ¿no? Es una manera de empezar. Pablo, Mm. Sí, buen día, profe. buen día. Bueno, y yo quería rescatar que hay una herramienta muy interesante que se llama la bitácora de vida, donde anotamos, bueno, es como un diario, donde anotamos todo lo que hicimos en un día, cómo manejé mi tiempo, o hacer un simple checklist del 1 a 5 de cómo me sentí haciendo esa tarea, qué tan autónomo o bueno, ¿qué nos puede explicar de la bitácora de vida? Es muy importante, ¿no? Es Creo muy que importante. Genial, perfecto. Bueno, es una práctica muy efectiva para los líderes. Es una manera de crear esa disciplina, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo tomo las decisiones, qué me pasó, todo una primero de mi propia vida, incluyendo todo, todos los dominios. Me parece excelente. De eso estamos hablando y tiene que ver con estas 5 A's del autoliderazgo. Porque creer que el liderazgo se llega a un punto cuando uno tiene gente a cargo y demás, les digo, cada uno de ustedes, con esto que me traes Pablo, inclusive, somos un ejemplo de liderazgo, porque el líder toma decisiones, aprende a mirarse. Y esto que me traes, esta bitácora, es una excelente práctica del líder. Es una excelente práctica, ¿no? Entonces, estos son recursos, prácticas, herramientas que vamos a utilizar. Test para aprender a mirarnos, para aprender a gestionarnos, ¿no? Entonces, ¿cuántos recursos tienen? Esto tiene que ver con cuántos recursos cuentan hoy. Esto es excelente lo que traes. Una buena práctica, ¿no? ¿Y cómo lo gestiono? ¿No? Esto de, ¿cumplen con lo que se proponen? Tiene que ver con esta bitácora también. ¿Gestionan su tiempo? ¿Tienen recursos, emociones? ¿En qué porcentaje también van cumpliendo o no? Empezar a mirarse, ¿no? Porque esto es lo que le pasa a cada uno de los seres humanos. No hay secretos. No hay secretos. El tema es, bueno, cómo, cuánto nos conocemos y cómo nos gestionamos, cómo accionamos con otros y cómo nos entrenamos a nosotros mismos. ¿Qué potencial tengo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué no me gusta hacer? Hoy se habla más de desarrollar el potencial que uno tiene, no aprender eso que no soy bueno para las matemáticas, por ejemplo. De desarrollar más eso que nos gusta. Y yo me acuerdo un momento que trabajaba en una empresa y me decían, acá está Vale de mi equipo, perdón, no la presentamos, Vale Quino 2, que me está acompañando, y me habían dicho que yo me formé en una carrera de recursos humanos y yo dije, no, a mí me gusta más, es una decisión, ¿no? A mí me gusta más esta beta, esto que yo hago ahora. Yo quiero ir por este lado, quiero ir por indagar en todo lo que es organizacional, coaching. No me gusta toda esta parte, no elegir. Todos me miraban como diciendo, pero te están diciendo que estudias para poder seguir creciendo la organización. Y bueno, fue una decisión, ¿no? Entonces, no es inocente que hoy esté donde esté, tiene que ver con las decisiones que tomé. Y también lo de ustedes no es inocente que hoy estén acá escuchando, tiene que ver con decisiones que vienen tomando. Y el para qué, cuál es el propósito, ¿no? De entrenarse en temas que hacen al liderazgo, a las organizaciones, a las empresas, ¿no? Claramente, porque bueno, yo me especialicé en organizaciones, pero me di cuenta que mis decisiones tenían que ver con mi crecimiento dentro de las organizaciones primero. No puedo enseñar y entrenar a otros cuando yo no lo hago conmigo mismo. Entonces es clave este desarrollo para ustedes, es una constante. ¿Por qué? Porque los van a estar mirando. Porque no sé qué, pero cada uno de ustedes
se va a manifestar de una manera tal que van a ser ejemplo para otros y van a ser una oferta de valor diferente de acuerdo a cómo se manifiesten. Y esto tiene que ver con el conocimiento que tienen de sí mismos, cómo se preparan. Y tiene que ver con el liderazgo, cómo se preparan para la vida, ¿no? ¿Cómo se automotivan? Yo, mucho de esto de, quiero que sepan, no sé, que también me pone muy furiosa esto de, hoy llueve, entonces no voy, ¿no? Como el tiempo, o me dolió tal cosa, entonces ocupan no sé cuánto tiempo para explicar las excusas de por qué ocurrió tal cosa o por qué no han cumplido con un compromiso. No digo que sea bueno o malo, digo que esto es lo que me pasa a mí. Entonces digo, pero además, ¿qué hiciste con este problema que tuviste? ¿Cómo te autogestionaste? ¿Te motivaste de manera tal, además, que pediste a otra persona que tome este compromiso que vos no vas a llegar porque tuviste un problema, ¿no? Entonces, acá tiene que ver mucho con la automotivación con respecto a... Yo no hablo de más de motivación, hablo más de compromiso. El compromiso tiene que ver con una manera de ser, ¿no? Y hablo de la automotivación como una manera de quién soy ante el mundo, ante los problemas. Entonces, yo logro motivarme por mí misma, o sea, los compromisos que acuerdo durante el día, que son muchos, igual que los de ustedes, ¿no? Los honran, los honramos. ¿Soy mi palabra? ¿Cómo hago para motivarme cuando tomo esa decisión y prometo que voy a hacer lo que voy a hacer durante el día? ¿No? Vencen sus miedos, porque el miedo no puede ser una excusa. El miedo está. Muchas veces la emoción es una excusa. La emoción siempre está, porque ahora vamos a pasar a ver que somos cómo funciona nuestro cerebro. Somos seres emocionales. ¿Qué hago? ¿Cómo lo atravieso? Porque siempre tenemos una emoción. Todo el tiempo. Somos seres emocionales. Entonces, ¿cómo hago yo para atravesar esta emoción? ¿No? Esta emoción que voy a atravesar algo, sabemos que es algo distinto, que es un desafío, voy a sentir miedo, ¿no? Ciertas emociones que, bueno, están, no son ni buenas ni malas, están. Y no van a ser, no las voy a usar como excusa de por qué no hago lo que hago, porque ahí va a aparecer otra emoción, que es la frustración o el fracaso, otras emociones que van a aparecer, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para motivarme a atravesar ese desafío, ese compromiso y honrar esta palabra, ¿no? ¿Quién soy yo? Y si no puedo, porque tengo un problema, ¿quién voy a hacer también para avisar que no llego a la clase, por ejemplo? ¿No? Grabar o cómo me puedo hacer o cómo hacerme cargo de esto. Entonces, ¿cómo construimos esta confianza? La confianza se construye y se mide. Y los líderes saben manifestarse confiables y saben cómo medir esta confianza y esta credibilidad. Entonces, persisten en su confianza y en su visión. ¿Qué recursos implementarían para mejorar esos aspectos? ¿No? Entonces, todas estas palabras de las 5 A's del autoliderazgo son súper potentes, muy potentes al momento de manifestarnos como líderes. Antes tengo que aprender a mirarme. Antes de ir a la acción o de reaccionar, tengo que aprender a parar, pensar, preguntarme, tener este tiempo, ¿no? Con la bitácora de vida, con diferentes recursos que puedan ayudarme a entrenarme en este aspecto de aprender a mirarnos, gestionarnos. Pedir ayuda es clave. Yo veo que me hace falta, ok, pido ayuda. Decir no sé es maravilloso, porque decir no sé esto o aquello, o no sé cómo, no sé qué, y poder manifestarlo, es una gran apertura al aprendizaje, es el primer paso. No sé, realmente esto no sé qué, no sé cómo. Lo manifiesto, lo pongo ahí, ¿no? Me muestro vulnerable, el líder es vulnerable, ¿no? Digo, para poder aprender. No se lo sabe todo, se está en un continuo aprendizaje. Lo distingo, lo traigo, ¿para qué? Para seguir aprendiendo. Entonces, esto que yo les traje, que para mí la mentalidad de crecimiento, el famoso se llama growth mindset, o el aprendizaje continuo tiene que ver con un cerebro que nos acompaña, con una biología. Y ahora vamos a pasar a este tema del neurolíder. Solo sé que nada sé, esa es la frase. ¿Sí? Claro, identificar, hay 4 cuadrantes, esto que dice Percy, que es, yo sé lo que sé que sé abrir la sala de Zoom y conectarme con ustedes. Sé que sé sobre las 5 A's del autoliderazgo. Sé que no sé pilotear un avión. O sea, no lo sé, ¿no? Como la ventana de Joy que ya nos aplica la ingeniería en que Exacto, exacto. Y yo puedo trabajar en esto y lo puedo traer. Yo no sé hacer esto. O sea, yo no soy buena en temas matemáticos, por ejemplo. Soy muy de, ¿no? El autoconocimiento, como la lógica, muy de la lógica. Pero además me aburre y hay temas que me voy, ¿no? Que nos pasa que no me atrapan.
Entonces, conocer esto. Y hay cosas que no sé, ni siquiera sé que no sé, ni siquiera no sabemos, porque no son posibles. Entonces, ¿cuántas cosas ustedes por ahí pueden ver ahora? De decir, realmente esto yo ni sabía que existía. Ni sabía que existía. Ahora sí. Ahora lo distingo. Ahora lo puedo usar. ¿En qué me puede ayudar? Entonces, ¿qué ni siquiera sabíamos que existía? Entonces, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Cómo voy a decir quiero aprender de esto si ni siquiera sabía que existía? No era posible para mí. Ni siquiera era posible para mí. No estaba en mi mundo de posibilidades. Eso se llama distinción. Distinguir algo. Es una constante. ¿No? Ni sabía que existía. Cuando decimos, capaz que nos falta saber cosas que ni sabíamos, y esto está lleno en el mundo. Cada vez más. Entonces, yo llamo al líder del cambio desde este lugar. Antes de que pases a eso, aquí en Bolivia, sobre la lámina anterior, en la A2 de la autoestima, donde el cerebro aprende, aquí tenemos una mirada un poco diferente, ¿no? El cerebro, en realidad, es nuestro peor enemigo. El cerebro no está diseñado para nada más que para sobrevivir. Y el cerebro, para sobrevivir, registra lo que ya hiciste y volviste entero a tu casa. Cuando dice, ah, no, aquí es. Si saliste y volviste, porque es un cerebro primitivo que salía igual cuando había un dinosaurio allá afuera, y si no te comían y volviste, decía, ah, eso mismo tienes que volver a hacer. Entonces el cerebro se resiste y más bien graba las secuencias donde tú vuelves vivo a tu casa. Por lo tanto, quiere evitar cambios, porque si tú cada vez vas por un lugar diferente, en algún punto va a haber un dinosaurio ahí y no lo logras, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Y por qué hay una frase aquí en Bolivia que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y a pesar de que varias veces pasa lo mismo, seguimos insistiendo en esa solución y nos resistimos al cambio, ¿no? Pero desde el cerebro, ¿no? Así que eso parece interesante de explorarlo. Ahora vamos, exactamente, Percy. Ahora vamos, lo importante de este cerebro, cómo lo ponemos a nuestro favor. Cómo trabajamos este cerebro, esta biología humana que nos acompaña. ¿No? De liderazgo. Entonces, excelente, Profe, perdón, Percy. Sí, mil disculpas por interrumpir. Me parece Pablo. interesante que hablen sobre el cerebro y bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos ejercitar nuestro subconsciente para ser un buen líder? O bueno, hacer las cosas bien. ¿Cómo Excelente, podemos ejercitar excelente, eso? excelente pregunta. Si me dan unos minutos, vamos a llegar ahí. ¿Está? Excelente pregunta. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Primero, como decía, entender cómo funciona nuestro cerebro. Excelente. O sea, cómo nos acompaña esta biología humana. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, ¿no? El cambio, nuestro cerebro está actuando todo el tiempo. Ahora, todo, no nos deja nunca el cerebro. Es clave. Nuestra biología humana nos acompaña a todos lados. No podemos decir, dejo mi biología humana, voy a dejar mi cerebro, voy y... No, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo distingo esto de distinguir? Distinguir qué biología me acompaña, justamente como dice Pablo, para ponerlo a favor. Y los líderes tienen que incorporar este conocimiento para decir cómo entreno mi cerebro. Pero primero tengo que conocer cómo funciona. Ya vamos a llegar, Pablo. El tema es el líder del cambio para el cambio. Está el líder del cambio. Entonces, ¿cómo funciona este cerebro para lo que dice Pablo? Que tiene que ver con cambios, ¿no? ¿Cómo lo pongo a mi favor? La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿quién está atravesando un cambio? ¿Por qué traigo este tema hoy en el liderazgo? Entonces, levanten la mano quién está atravesando un cambio. Cierren los ojitos y piensen, ¿qué cambio estoy atravesando en mi vida? Cierren los ojos, no se duerman, ¿eh? Hasta ahora, no se me duerman. Porque puede ser Piensen. algo grande o algo sutil, ¿no? Pueden ser cambios sutiles, que son los más difíciles de detectar. Cualquier cambio en la vida. Cambio familiar, cambio de amigo, cambio de pareja, cambio de De estudio, pareja. cambio, lo que sea. Aquí hay varios que están levantando la mano. Uno. Ahora les hago más preguntas, levante. ¿Quiénes están atravesando dos cambios en la vida? Levante la mano. Y hay muchos, ¿no? Esto tiene que ver con autoconocimiento, ¿eh? Autoconocimiento. ¿Quiénes están atravesando tres o más cambios en su vida? Distínganlos. Hagan el ejercicio de distinguirlos. Muchos, ¿sí? También. ¿Sí? Bueno, Mira, son mayores. bueno. ¿Quiénes no están atravesando ningún cambio? ¿Hay alguno en la sala que no estén atravesando ningún cambio? Hay uno que quiere, que sí, que está igual que ayer, ¿no? ¿Ningún cambio estás atravesando? Pensalo. Porque recién hablaron de piedra, ¿no? De una piedra, de como, bueno, Empecé de gestionar. nuevo, ¿Cómo? empecé de nuevo y con la misma piedra. Los apegos, ¿no? Los apegos. Piensen si realmente no estás atravesando ningún cambio en tu vida.
ningún cambio, es todo igual. O sea, un cambio de manera de moverte en el día, un cambio de relación, un cambio de trabajo, un cambio en tu familia, un cambio de club, un cambio de sistemas, de tecnología, cambios nuevos en el mundo que si esto está en el mundo y yo ni siquiera sé cómo relacionarme, no sé, inteligencia artificial o cambios. ¿Realmente hay alguien que no está atravesando un cambio? Y también te digo que hoy jamás van a ser igual que ayer. Y hoy, después de esta clase, ya son otros. Y hoy, después de todas las clases de la mañana, ya son otros. Y hoy, después de todas las interacciones que tengan hoy con gente, ya no son los mismos que salieron de sus clases también. Ya entendieron. Bueno, perfecto. Gracias, Percy, este es un cambio en sí mismo. Yo nunca estuve con ustedes. Ustedes nunca me estuvieron escuchando. Es la primera vez. Es un cambio en sus vidas. ¿De qué manera voy a estar escuchando a Sandra Canuti? ¿Qué preguntas les quiero hacer? ¿Para qué la estoy escuchando? ¿Qué sentido le encuentro? Es la primera vez que estamos juntos de esta manera. Eso es un cambio. En la medida que no sepamos distinguir por esto los cambios, ¿no? No vamos a entender que cada vez más el cambio es una constante. Ni siquiera es una elección el cambio. Quiero que lo sepan. Les traigo una noticia. Ni mala ni buena. El cambio es una constante, cada vez más rápido. El tema es qué hacemos como eso. ¿Qué hacemos con eso? Primero, distinguir la cantidad de cambios que nos pasan durante el día. Distinguir que estamos en continuo cambio. Es lo primero. Un líder distingue esto. Entonces, un líder tiene que aprender a gestionar el cambio, porque cada vez son más rápidos. Ni siquiera son, el otro día con inteligencia artificial decían, las empresas que están obligadas a usar inteligencia artificial son las que crecen más rápidamente, que evolucionan, porque es un desafío para las personas, ¿no? Que pueden desafiar. Ni siquiera las que abren y esa elección, las que obligan, ¿no? Decían, hay un estudio hecho. Estaba leyendo. Entonces, los cambios hoy pasan a ser obligados. Si no es como que el que no cambia, o empresa que no cambia, ¿qué pasa? Mirando lo que decían a la sociedad, el mundo. Además, ¿cómo me vinculo con el cambio? Entonces, el primer cerebro, el primer líder, el primer cerebro del líder que tiene que entender es, estamos atravesando cambios todo el tiempo, infinidad de cambios. Y distinguirlos es clave para autogestionarnos, automotivarnos, tener la autonomía suficiente, autoconocernos ante los cambios, saber qué emociones me disparan, ¿no? Y gestionarlos. Entonces tiene que ver con esto. Primero tengo que distinguir para saber qué hago, cómo lidero la cantidad de cambios que estamos atravesando. ¿Los miro? ¿Miro para otro lado? ¿Los incorporo? ¿Cómo priorizo? Está todo ligado en la acción. Pero primero tengo que distinguir. Distinguir para poder, esto que digo, ni sabía que existía. O sabía que existía, pero no me hacía cargo. Pero ni siquiera, hablando esto con Sandra, sabía que podía existir. No sabía ni que no sabía. Ahora lo distingo, ¿no? Piensen estas cosas nuevas, pensamientos nuevos que tienen que ver con ustedes que les aparece. Entonces, hoy el líder del cambio es el líder del futuro, que soy. Esta mentalidad de desarrollar el cerebro del líder del cambio, cada vez más rápido, que tiene que ver con adaptarse a los entornos, que tiene que ver con gestionar los cambios, mirarlos, incorporarlos, ¿no? Entonces acá viene un poco lo que trajo Percy, ¿no? Con respecto a cómo nos vinculamos con los cambios. El cambio es una realidad. Estemos nosotros o no estemos nosotros, los cambios ocurren. El tema es qué hacemos con esto, ¿no? Poder distinguirlo. Entonces, lo primero que les digo para el neurolíder, cerebro del líder, es que les han dicho o han escuchado, al menos acá, que los seres humanos somos seres racionales, ¿no? El ser humano es el único ser racional. ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Bueno, cuando yo empecé a hacer mi diplomado en neuroliderazgo y me encantó el tema, me pareció súper rico y entender cómo nuestro cerebro y nuestra biología humana se pone a favor del liderazgo, entendí y comprendí esto que Percy abrió, ¿no? Este diálogo, que somos seres emocionales. Primero y antes que todo, somos seres emocionales. Entonces, entender que nuestro cerebro, en la primera reacción, no acción, nos juega en contra ante el cambio. ¿Me siguen? Entender que nuestra biología automáticamente reacciona, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, reacciona ante el cambio, es entender que somos seres emocionales primero. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro tiene millones de años constituido de una manera que el cerebro emocional, que responde a lo emocional, al instinto emocional, vivió muchos años para que no lo coman, para resistir, sobrevivir la especie.
para persistir la especie, para que evolucione la especie. Ahora vamos a seguir con este tema, ¿no? Muchos años reaccionando para conservar la especie que hoy somos. ¿Cómo? Ah, escuché a alguien. Entonces, primer tema, stop. Acá dice, somos seres emocionales. No somos racionales. Vamos a ver todo lo que nos cuesta ser racionales, que lo han traído el tema. Es bastante el trabajo para ser racionales. Lo primero es que ante cualquier cambio, primero los negamos. Decimos, no, yo no estoy atravesando ningún cambio, este cambio no existe, el cambio está. El tema es cómo lo distinguimos. Entonces, esta es la curva para distinguir las emociones del cambio que les traigo. ¿Qué emociones identifican ante el cambio ustedes, primero? Me quiero quedar acá en este tema, a ver que alguno, dos o tres me digan qué emociones ante un cambio que están atravesando distinguen. Lo pueden traer así para, ¿cómo se sienten? Estoy con un cambio, no digan qué, pero el me siento así, identificar, estoy en una etapa de este cambio que me siento como. ¿Cómo se sienten ante los cambios? Hola, soy David y yo frente a un cambio normalmente me siento muy nervioso, la verdad. Nervioso, claro, nervioso. Ok, gracias, David. Soy Rafaela y yo me siento con incertidumbre y con, o sea, querer aprender qué va a pasar. Claro, de certidumbre, ¿no? Y esta cosa también que puede aparecer la ansiedad, ¿no, Rafaela? Como, ¿qué va a pasar con esto? Sí. No te escuché, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Miedo y ansiedad. Miedo y ansiedad, claro. Yo soy Nicolás, me siento ansioso, la verdad. Ansioso. ¿Cómo está la ansiedad? ¿Vieron la película ahí que muestran como la ansiedad, la emoción de la ansiedad? ¿Cómo se llama? La película de Disney. Soy Isabela y yo ante un cambio siento miedo, pero también entusiasmo, también motivación. Claro, claro. Entusiasmo. Soy Briana, igual yo creo que siento más que nada, me siento ansiosa, pero eso no quita la motivación que también siento. Perfecto. Bien. Hola, yo soy Sabrina y lo que más siento es miedo de no saber qué me va a traer este cambio, pero justo en la etapa de la universidad, algo que mi mamá me dijo y se me quedó es que tienes que transformar ese miedo en emoción por ese no saber qué va a pasar. Entonces, como que ahora siento más curiosidad por las cosas que pueden llegar a mí. Curiosidad, perfecto. Divino. Miedo, curiosidad. Sí. Yo soy Said y la verdad siento bastante miedo por algo nuevo que está haciendo de cambio, pero al igual curiosidad por aprender más desde el cambio cuando estoy experimentando y todo eso. Perfecto. Bueno, les traigo una buena noticia hoy entonces acá, ¿eh? Parece que estamos todos en la misma, digamos. Buenos días, soy Noelia y yo creo que personalmente siento bastante expectativa, miedo dependiendo de la situación que pueda existir, pero también con la misma convicción de qué puede pasar, sea bueno o malo. Mi nombre es Rafaela y si en lo personal llegaría a sentir miedo y estrés por no saber cómo podría llegar a hacer ese cambio o cómo gestionarlo. ¿Cómo gestionarlo? Claro. Alguien recién dijo esta ansiedad que sentimos todos por saber si es bueno o malo. Miren, bueno o malo depende de nosotros. No hay emociones buenas o malas. Las emociones son, ¿no? Entonces, bueno o malo siempre depende de nosotros, el juicio que le ponemos. Para lo que para nosotros es bueno, para otro por ahí, lo que para nosotros es malo. Entonces, ¿cómo hacemos como líderes para entender que lo podemos transformar en una oportunidad? Decir, uy, me pasó esto, qué malo. Bueno, si no te hubiese pasado esto, no hubieses visto lo que viste o observado, ¿no? Soy Martín y creo que me trae un poco de felicidad y un poco de ansiedad. Bien, felicidad. Bien, bien, perfecto. Excelente. Bueno, ¿estamos? ¿Avanzamos? Sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense, divinos, gracias por compartir, porque es importante nombrar las emociones, ponerle nombre a las emociones, ¿no? ¿Qué emociones identificamos ante los cambios? Siempre hay emociones que nos van a predisponer para la acción. Por eso digo, las emociones no son ni buenas ni malas, son, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar una curva de las emociones del cambio y les traigo la noticia que tiene que ver con lo que han compartido ustedes. Entonces nosotros con esta curva de emociones del cambio, que es más o menos cómo nos sentimos todos ante el cambio, donde estamos en el fin de una etapa y comienzo de una nueva, ¿no? El estado emocional y el tiempo, en el tiempo, vamos oscilando, porque podemos ir y volver, en todas estas emociones, poco más menos nombrándolas parecidas, familiares de estas emociones. Esto es lo que nos pasa.
Recién compartían, por muy bueno que sea el cambio, aunque me digan que voy a ser ascendida a una posición, siempre nos genera ansiedad, incertidumbre. Hasta a veces lo negamos y decimos esto no es un cambio y no lo tratamos como tal, ¿no? Hasta las buenas noticias, que es un cambio, decimos hoy hace un montón, yo me acuerdo que hace un montón que estaba buscando un ascenso en una compañía y cuando salió me invadió un miedo total y dije, ay, ¿podré ser yo la persona? No, me agarró como el síndrome del impostor, que decir, bueno, este miedo, ¿no? Este miedo que tiene que estar ligado al desafío. ¿Cómo lo gestionamos? Entonces, siempre, siempre estamos atravesando uno o más cambios. El líder los identifica, se evalúa, se aprende a mirar. Dice, ¿cómo me siento ante este cambio? ¿Cómo estoy? En la medida que lo gestionemos, podemos pasar, ¿no?, por toda esta curva. Si no lo veo y no quiero verlo, no lo puedo no verlo nunca el cambio. Y me va a llegar cuando diga, hoy, como le pasa a algunas empresas, me quedé fuera, no me di resistí o me quedé fuera a este cambio. Usamos el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y mi empresa se quedó fuera del mercado. Mi empresa quebró. No lo vi, lo negué. No tenía la mentalidad para adaptarme a los cambios. Me resistí. No porque no. Esta empresa, me acuerdo de una empresa que trabajé que decía, no, 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 el trabajo mixto, trabajar en la casa, o sea, remoto y no, acá en esta empresa no. Vino COVID, algo inesperado que podía pasar, y esa empresa no sobrevivió tan fuerte como otras que estaban preparadas con toda la tecnología y las personas que podían trabajar desde sus casas. ¿Creen que tuvo el mismo resultado? No. Resistieron a este cambio que sí lo vieron porque lo habíamos traído, pero se resistieron a este cambio que a veces son por obligación, ¿no? No sabes qué puede pasar, cómo preparar a tu gente, a tu equipo. Estos son algunos ejemplos que tenemos miles, como tienen ustedes en lo personal, ¿no? Cuando nos resignamos porque decimos, pase lo que pase, nada va a cambiar, lo tengo que hacer, ¿no? Y entramos como en ese estado medio depre de decir, no, nada puedo hacer, siempre podemos hacer algo. Por ejemplo, elegirlo, por ejemplo, aceptar que es una realidad y qué hago con eso, cómo me comprometo, qué puedo hacer, cómo lo puedo incorporar, aprender, por ahí no sé y tengo que aprender nuevas habilidades, motivarme, automotivarme, y ahí voy a crecer, voy a pasar a lo que es la creatividad, ¿no? Y me voy a dar cuenta que termino una etapa y estoy en otra ahora. Cada vez más rápido pueden identificar esto, los líderes. Cada vez más rápido podemos identificar que, bueno, cuando yo terminé la clase dije, nunca, nunca di una clase en la Universidad de Bolivia, estaba acá, para mí es nuevo, es la primera vez, fue un cambio. Tengo una nueva etapa, ahora estoy vinculada con la universidad, con Percy, nos conocimos, tenemos un primer contacto, ¿no? Una nueva etapa y vínculo con la Universidad de Bolivia, ¿no? Conocer, como la que está acá en la UCA, allá la Universidad Católica Boliviana. Espectacular, ahora conozco. Antes no, aprendí algo nuevo. Piensan que porque tengo mucha experiencia y muchos años, no me sentí como, ay, ansiosa por verlos y hablar hoy con ustedes. No, por supuesto que sí, soy un ser humano y tengo un mismo cerebro que ustedes, que nos trajo hasta acá. Esa ansiedad, esas ganas, eso que voy a hablar, qué va a pasar, quiénes son, ese entusiasmo, esa motivación. Exactamente lo mismo, ¿sí? Y cuando corte con ustedes, voy a haber aprendido muchas cosas nuevas. Y voy a tener que pensar qué aprendí de ustedes en este vínculo, ¿no? Entonces, esto que estamos conversando funciona en nuestro cerebro de una manera y vamos a pasar, creo que Pablo preguntó, ¿cómo me ayuda el cerebro a cómo puedo entrenar el cerebro, ¿no? Nuestra biología humana, ¿cómo me entreno? Se entrena igual que cuando vamos a un gimnasio y demás, primero es identifico que nos acompaña una biología. Entonces, el conocimiento nos tranquiliza. Piensen hasta acá qué cosas nuevas incorporan. Conocimiento. Miedo, quiero que sepan, todos tenemos miedo ante el cambio, todos tenemos incertidumbre, ansiedad. Más o menos la curva esta es universal ante cualquier cambio. La estamos navegando. Entonces, para hacernos humanos, bueno, hagamos camaradería con esto. La sorpresa, la buena noticia es que todos estamos navegando en más o menos estas emociones cuando estamos atravesando los cambios y la cantidad de cambios que atravesamos y nos sentimos así, ¿sí? Qué bueno, somos seres emocionales. Primeramente siempre aparecen las emociones ante un cambio, ¿sí? Después razonamos, mucho después. Y acá viene que el conocimiento nos tranquiliza, nos tranquiliza. Entonces acá vamos a nuestra historia evolutiva. Los procesos de cambio tienen un tiempo. Les voy a traer, nosotros venimos desde el Homo sapiens sapiens, ¿saben? Nuestra historia evolutiva viene acá, del Homo sapiens sapiens, que era cuadrípedo. Para ser bípedo, bípedos, nosotros,
les traigo un resumen en esta foto, tardamos entre 3 o 4 millones de años en aprender esto nuevo. O sea que el proceso de aprendizaje tiene su tiempo, ¿no? Depende. Entonces, y también fíjense que el cerebro del Homo sapiens sapiens, que es nuestro cerebro, de dónde viene nuestra historia evolutiva, viene de acá. Tenemos una memoria. Tenemos una memoria. Millones de años para ser bípedos, para aprender algo nuevo. ¿Sí? Y fíjense cómo el cerebro va cambiando la fisonomía. ¿Qué es lo que va creciendo el cerebro? ¿Qué cambios ven del cerebro? En este dibujo nomás, en nuestra historia evolutiva. Utilicen la mano. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver que va creciendo la parte de... tiene otra forma el cerebro? ¿Lo pueden ver acá? Como que esto es más rectilíneo, ¿lo pueden ver? Más chato. Y esto después crece en el tiempo, ¿lo ven? Nuestro cerebro, nuestra historia del cerebro va cambiando y sigue cambiando. Sigue cambiando. Nuestro cerebro va cambiando su fisonomía, su forma. Nosotros venimos del Homo sapiens sapiens, acá. Va cambiando nuestra biología. ¿Está? Entonces podemos decir que nuestro cerebro es el mismo que estaba en la sabana africana, atacando o huyendo, porque si no se terminaba la especie, o nos comían o comíamos, ¿sí? O sea, se terminaba nuestra especie o sobrevivía. La supervivencia, como decía Percy, ¿no? Vivimos muchos años así. Es el mismo cerebro, fíjense, ya después de ser bípedos, es el mismo cerebro, su fisonomía, que el que está ahora acá, el de ustedes, el de cada uno de nosotros, el que está en la oficina. Es exactamente el mismo en la fisonomía. Va cambiando poco, pero es el mismo. No es este que cambió durante millones de años, pero sigue cambiando. Lento, pero sigue cambiando. Entonces, el cerebro, la fisonomía va cambiando, pero es el mismo. Esto tiene un impacto muy importante en nuestro aprendizaje, en nosotros como líderes, conocer. ¿Qué tiene que ver? Vuelvo y retomo lo de Percy. Estuvimos muchos años en la sabana africana viviendo así. Nos atacábamos para que sobreviviera nuestra especie, que nos trajo hasta acá. El cerebro se entrenó para reaccionar. Quiere decir que el cerebro instintivo de supervivencia vivió muchísimos años más, se entrenó en este gimnasio muchísimos años más que el cerebro que nos hizo humanos. El que nos hizo humanos, que es el cerebro de la razón, que es esta parte que creció diferente, ¿no? Acá actuábamos reaccionando para la supervivencia, acá, ¿no? Vamos creciendo, el cerebro se constituye de otra manera y aparece el cerebro que nos hace humanos. Pero nosotros somos primero seres emocionales antes que racionales. Nuestra historia evolutiva lo dice y no tiene discusión ni debate. ¿Está? Tenemos muchos años ganados de vivir de memoria en la sabana africana para que nuestra especie perdure en el tiempo y nos traiga hasta acá. Quiere decir que este cerebro está más entrenado que el cerebro que nos hace humanos, que es el cerebro de la razón. ¿Me siguen? Que el cerebro de la razón viene mucho después. Entonces, ¿por qué resistimos a los cambios? ¿Por qué sentimos miedo, angustia, ansiedad? Porque automáticamente nuestro cerebro reacciona ante cualquier cambio, algo que nos ponga en alerta, porque un cambio es una alerta, algo nuevo, reacciona con una emoción. Hay un instinto y hay una emoción que reacciona. Nuestro cerebro se constituye así. Este lo llamamos el cerebro triuno. Este es el cerebro, ¿sí? Entonces, este es la primera figura. ¿Se acuerdan que se fue desarrollando? ¿Cómo era la evolución? Teníamos como un cerebro que reptaba, el reptiliano, el cerebro reptiliano, que reptaba. Muy parecido a los reptiles, por eso se llama, reptaba. Solamente entraba todo lo que era instinto de supervivencia. Millones de años vivimos. Nuestro cerebro tiene esta memoria. Entonces viene el tronco, ¿no? Se conforma este cerebro reptiliano, donde está solamente el instinto. Reaccionamos por instinto. Ataque, me defiendo. No pienso, no existe nada más que el reptiliano, instinto de supervivencia. Si me quedo quieto, tac, me comen. ¿Cómo me comen? ¿Se entiende?
En esta zona del cerebro, que es de la historia evolutiva, ¿se acuerdan? Homo sapiens sapiens, de dónde venimos por millones de años, segregamos una hormona que se llama cortisol, la que más segregamos muchas hormonas, el cortisol. ¿Sí? El cortisol no nos permite pensar ni nada, es la del estrés, la hormona del estrés, la de la reacción. La de, el gato, así, se me paran los pelos, me quedo así, ataco, automáticamente me pongo al rojo. Bueno, todo el tiempo estamos en alerta, en alarma. Luego viene el mamífero, ¿no? El cerebro límbico, más emocional, la percepción de un otro. ¿No? Sigue evolucionando el cerebro y es la percepción de un otro, ¿no? Es una percepción no consciente, hay una emoción, no sé nombrarla, pero hay esto de cuidado. Hay un instinto y una emoción. O sea, pasa algo y siento, pero no sé llamarlo sentimiento. O sea, hay un otro en este cerebro. Instintivo emocional se llama. ¿Sí? Va creciendo, vamos evolucionando. Y mucho después vieron que la evolución crece esta parte del cerebro y sigue creciendo, quiero que lo sepan, pero tarda, va a seguir creciendo porque la tendencia es que esto sigue evolucionando. Aparece el cerebro que nos hace humanos, mucho después del cerebro instintivo emocional. Lo vieron en la biología, no hay discusión acá, es una realidad. Que es el neocórtex, toda esta parte, ¿no? Es el cerebro que se desarrolla mucho después, millones de años. En esta parte del cerebro, el neocórtex, que empieza a desarrollarse, aparece la razón, la reflexión, la posibilidad de reflexionar. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir que me sienta así? ¿Cómo planifico? ¿No? Este es el cerebro del líder del cambio. Del cambio. Si queremos cambiar, tengo que entender cómo me siento, paro, y cómo gestiono mis emociones. ¿No? Razono acá, planifico, elijo, me desafío. La del autoconocimiento, las 5 A's, razono, paro, freno y pienso antes de accionar. ¿Qué pasa? Esta parte del cerebro, que es la de neocórtex, es la que nos hace tener conversaciones inteligentes, significativas, dar retroalimentación, ¿no? Planificación, gestionar los cambios, adaptarnos, reflexionarnos. Esta parte, este no. Esto es acción, reacción, reacciono. Ante un instinto, reacciono. La supervivencia. Bueno, pues bueno, este es el cerebro que tenemos. Solamente estoy hablando del cerebro en este momento, un poco de neuroliderazgo. Nuestra biología nos acompaña, porque si sabemos, nos tranquilizamos y entendemos por qué los cambios nos cuestan tanto. Los negamos, nos hace sentir diferentes emociones. ¿Por qué nos aburrimos cuando escuchamos un tema nuevo y me quiero escapar o me duermo? Me quiero ir, me cuesta aprender algo nuevo. Porque estamos entrenando esta parte del cerebro que funciona como un Forte, como un carro al lado de este que es una Ferrari. ¿Me siguen? Este tiene tantos años de gimnasio y de entrenamiento, nos acompaña hace tantos años, que automáticamente ante un estímulo, nuestro cerebro animal, digamos, va a reaccionar siempre. Siempre, no es que algunos y otros no. El primer cerebro ante un estímulo reacciona. Reaccionamos, tac. En una 25 milésimas de segundo, tac. Me defiendo. Pasar a entrenar este cerebro implica, miren, implica este tiempo. Mírenme, un trago de agua, 75 milésimas de segundo más luego de esto. Sería algo así de ¿para qué voy a reaccionar, no? Reflexionemos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué digo que es bueno o es malo? Este es un forte, es una carretilla el cerebro que es del cambio. Tenemos que llevarlo a aprender, a cambiar, a gestionar, a planificar, a medir. La razón, ¿no? Lleva trabajo, aprender algo nuevo. En cambio, este es rápido, es una Ferrari. Acción, reacción. Se me tiraste, tiro. Me dices algo feo, te contesto. O me voy, me retiro. El reptiliano. Es el que está acostumbrado a cuidarnos, retirarnos, salvarnos, atacar. Ustedes pueden pensar, piensen, se lo llevo, cómo es el comportamiento de su cerebro. Hay personas que somos más de ante un instinto, en lugar de retirarnos, atacamos. Sigue siendo, ¿no? Este cerebro la emoción. Algunos salen corriendo, otros, ¿no? Atacan. ¿A qué están más acostumbrados? Bueno, después, ¿para qué todos podemos decir, bueno, acá yo uso más tiempo en planificar, pensar, mi año. Acá nos cansamos mucho más.
Yo estuve ahora subiendo todo, revisando todas unas clases por una universidad y el detalle y el cuidado y pensé, innové, estudié, actualicé y terminaba cada día muy cansada, muy agotada. Este cerebro me cansa un montón, ¿no? Pienso, planifico, me siento, no sé por qué me siento agotada, me cuesta concentrarme, ¿no? A veces estamos accionando esta parte del cerebro, que es el neocórtex, donde aprendemos, estiramos. Es como ir al gimnasio, me cuesta, me duele el músculo, ¿no? Peso, más peso algo nuevo, igual el cerebro, pasa lo mismo. Lo que pasa afuera, pasa adentro. Lo que pasa adentro, pasa afuera. Eso se llama sinapsis neuronal. Hacemos una sinapsis cada vez que cambiamos diferente. El cambio no es solamente hablar del cambio, hay internamente en nuestro cerebro determinada sinapsis que sería como un equipo de béisbol, de fútbol que aprendió de una manera y ahora tiene que hacer sinapsis para aprender y funcionar de otra. Y eso es el cambio. Hay que entrenarlo. ¿Cómo? Primero, sabiendo. Si yo no conozco, no sé por dónde, ni qué, ni con qué cuento, ni con qué biología cuento. Y la tecnología nos ha ayudado mucho, la nueva tecnología, a conocer nuestra biología humana. Piensen, ahora voy, Pablo, que levantaste la mano, ahora voy, piensen que hay unas neuronas espejo, que se llaman espejo, no sé si escuchan hablar, neuronas espejo, que están acá, la mayoría están acá, en la corteza prefrontal, en el neocórtex, ¿sí? Que las descubrieron en 1978, un italiano que se llama Giacomo Rizzolatti, a través de estudios que se hizo con macacos y vieron que ante la imitación con algo que pasaba hacia afuera, el sentir lo mismo que veían afuera, hacía que se iluminen unas neuronas que están en el neocórtex, en la corteza prefrontal, que se llaman neuronas espejo. Esas son las famosas denominadas neuronas que se encienden ante la empatía. La empatía es mucho más que relacionarnos socialmente. Es activar estas neuronas. ¿Vieron que cuando, por ejemplo, ven a alguien que bosteza, uno se contagia, pues por contagio y bostezamos? O si vemos una película donde todos están riendo, alguien se ríe, nos contagian, estábamos y nos reímos. No es como que no nos damos cuenta que nos sentamos igual que el otro. Bueno, nuestro cerebro adopta conductas que nosotros ni podemos explicar, no nos observamos. Contagia, se contagia, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¡Ay! 5 minutos, hasta acá. Nos quedan 5 minutos finales. Yo seguimos en otro momento. Hasta acá. ¿Sabían de nuestro cerebro? Bueno, están diciendo que algunos mueven la cabeza, sí. Pero sí sabíamos que el cerebro es lo más perezoso que existe. Lo que quiere es trabajar lo menos posible. Por eso repite rutinas que ya ha probado. Porque además nuevas rutinas gastan más energía. El cerebro gasta el 60%, 70% de la energía del cuerpo. Claro, por eso aprender algo nuevo nos cansa, terminamos agotados. Es como que el cerebro gasta mucha energía en aprender algo nuevo y necesitamos descansar. No gasta la misma energía, esto que reacciona como una Ferrari, cuando hacemos más de lo mismo, es en automático. Por eso, cuando estamos estudiando, aprendiendo algo nuevo y demás, no sé si les pasa, necesitan comer algo dulce, hay más, es como que necesitamos incorporar glucosa, ¿no? Porque el cuerpo nos pide determinado alimento, ¿no? Decir, bueno, pasé todo esto, necesito algún dulce, algún premio para el cerebro, porque desgastamos determinados químicos y no lo sabemos y necesitamos recuperar en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos un cerebro que si lo entendemos y lo comprendemos, lo podemos activar. Y entender por qué nos sentimos aburridos, cansados cuando estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? Y por qué automáticamente es más fácil reaccionar sobre lo que sabemos. Entonces siempre se va a resistir a los cambios en nuestro cerebro, va a sentir miedo, resistencia, porque va a aprender algo nuevo, siempre está acompañado de cosas nuevas. Me sacan de la zona de confort, mi cerebro sale de la zona de confort, ¿qué va a hacer? Defenderse, defenderse. El cerebro no distingue entre un dinosaurio y un nuevo trabajo, o entre un dinosaurio y una tarea que hacer, no distingue el cerebro. Para él es peligro igual y acciona en consecuencia. Eso resiste, eso detiene. ¿Qué cerebro entonces, para ir cerrando, qué cerebro entonces necesita trabajar el líder? Los tres, profe.
¿Cuál es ese cerebro entonces? ¿Los tres, dijo alguien? Sí, sí, profe, los tres Pablo. Ujú. trabajan como un equipo. Trabajan como un equipo. Exacto. Pero si estás atravesando un cambio, Pablo, y a todos, ¿cuál es el cerebro que tenemos que activar? Entender. El líder del cambio. ¿Cuál es el cerebro que tenemos que activar, que es el más perezoso? Neocórtex dicen aquí. El neocórtex. Saber que nos Neocórtex, vamos a exacto. aburrir, saber que vamos a pasar por todas esas emociones del cambio, es que el neocórtex se está defendiendo, o sea, no quiere, perdón, el sistema, la Ferrari, ¿no? Se está defendiendo ante el cambio, entonces va a resistir. Pero sabemos que tenemos que dedicar a entrenar ese cerebro, esa parte del cerebro, que nos va a aburrir, nos va a costar, es más difícil, es complicado, pero de eso depende atravesar los cambios. Ese es el cerebro que el líder del cambio tiene que activar, donde segregamos oxitocina, las conversaciones inteligentes, la planificación, gestionamos los cambios. ¿Se entiende? Ese es el cerebro que el líder tiene que entrenar y conocer. Pablo, ¿levantaste la mano? Sí, profe, ya hemos visto cómo funcionan los tres cerebros y el subconsciente para liderar los cambios. Mi pregunta es, ¿cómo se aplica esto en personas con TDAH, donde el cerebro pensante y emocional trabajan de forma diferente? Y bueno, ¿qué ajustes simples nos recomienda para que se integren bien estos tres cerebros y suban de nivel día a día? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que cada ser humano somos diferentes y accionamos de manera diferente. Por eso la formación como entrenadora, mentora o coach es diferente con cada persona, dependiendo de cómo funciona su cerebro también. Acá me traes, Pablo, un tema de biología que funciona de manera diferente, o sea, tiene otra manera de aprender. Entonces, yo te diría que lo que hay que activar, primero distinguir y activar un plan de aprendizaje que esté adaptado a esta persona en su manera de aprender, cómo aprende, en su ritmo, sea TDAH o sea cualquier tema biológico o desvío que tenga con determinado, desvío digo diferencia, ¿no? O sea, complejidad para sacar lo mejor de sí, porque el TDAH entiendo que pone mucha atención a algo, o sea, tiene hay que sacar cuál es el FODA de un TDAH, las fortalezas que tienen, el diferencial que tiene un TDAH y las oportunidades de entrenamiento, ¿se entiende? O sea, esto de poner foco en algo y desarrollarlo en profundidad. Pero bueno, es como mucho más, la respuesta es como mucho más acompañado por profesionales, porque no todos los TDAH, aparte de las personas, son iguales, entiendo. Eh, pero sí tienen que tener un plan y una capacidad dentro de un proceso de aprendizaje armado y diseñado para cada uno, ¿sí? En lo que se puede y lo que no, en lo que se puede y lo que no, no es generalizado. Sí. La claro, el cuerpo genera sustancias, el cuerpo tiene todos los recursos para lograr lo que queremos. El cuerpo te da todo lo que necesitas. Mientras más lo conozcas, más éxito vas a tener. Así que muchas gracias por todo lo que has compartido hoy en la mañana. Te agradecemos por respetar la invitación y los chicos están aquí. Un aplauso para ti. Gracias a ustedes. Antes de irme necesito un lenguaje corporal, así. Usemos el lenguaje corporal. ¿Cómo se van? ¿Así? ¿Así o así? Los quiero ver. Ok, ok. Bueno, sigan ahí con Percy. Un placer conocerlos. Me voy con algo nuevo en la vida, haberlos conocido, compartir con ustedes. Gracias por las preguntas y su participación y su escucha. ¿Eh? Vamos por el liderazgo, que el mundo necesita de líderes que sepan escuchar y empatizar. Les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Gracias, Percy. Gracias.